Bloque 1. Introducción. Los mitos no son solo ficción, sino un archivo de la memoria humana donde eventos reales se transforman a través de la cultura. Las tablillas sumerias, escritas en cuneiforme, mencionan 5 ciudades antes del diluvio: Eridu, Bab-Tibira, Nippur, Larak, Sippar y Shuruppak. Estas ciudades no son invenciones, sus ruinas han sido descubiertas por arqueólogos, y bajo sus capas de suelo se encuentran evidencias de una devastadora inundación. Según los textos del épico de Gilgamesh y el mito de Atra-Asis, el diluvio fue un hito en la historia sumeria. Pero, ¿cómo se relacionan estas leyendas con eventos reales? Los estudios arqueológicos en Eridu, Shuruppak y otras ciudades revelaron una capa de lodo de hasta 10 metros de espesor, indicativa de una catástrofe. Este evento podría haber ocurrido alrededor del 2900 a.C. y formó la base de las leyendas. Los mitos no son mentiras, sino intentos de explicar lo que los humanos no podían entender, dice el profesor Michael Bice de la Universidad de Oxford. En el caso del diluvio, un evento real, quizás una gran inundación, pudo haber sido exagerado en las leyendas, pero su núcleo es histórico. Bloque 2. Eridu, la ciudad de los dioses. Eridu, la primera de las ciudades mencionadas, fue un centro religioso dedicado al dios Enki, Ninurta, dios del agua y la sabiduría. Sus ruinas están en Irak moderno, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Las excavaciones de los años 1940 revelaron un sistema de canales para controlar las aguas. En los años 1990, un equipo dirigido por De Weert descubrió bajo la ciudad una capa de lodo de hasta 10 metros de espesor. El análisis de la tierra mostró que no era un perverso de río común, contenía piedrecillas, conchas y hasta restos de árboles arrastrados por corrientes. Esta capa no es natural, sino catastrófica, afirma el geólogo Robert Brown de la Universidad de California. Sugiere que el desastre pudo ser causado por un deslizamiento de río o un terremoto que liberó aguas subterráneas. Eridu existió antes de la inundación. Fragmentos de cerámica del período Uruk, 3500-3000 a.C., fueron encontrados bajo la capa de lodo, confirmando que la ciudad fue destruida por el evento. Bloque 3. Bab-Tibira, Nippur. El puente sagrado Bab-Tibira, moderno Nippur, era una ciudad sagrada dedicada a Enlil, líder del panteón sumerio. Sus ruinas muestran 3 fases de construcción: antes de la inundación, después y en épocas posteriores. En los años 1990, un equipo liderado por J. Pollard descubrió en Nippur una capa de lodo de 3 a 4 metros de espesor. El análisis reveló que el agua fluía a 10-15 km por hora, destruyendo estructuras y transportando piedras grandes. Curiosamente, en los textos de la Enuma Elish, creación del mundo, Nippur se describe como el lugar donde los dioses restablecieron el orden después del diluvio. Esto refleja la importancia cultural del evento. La capa de Nippur coincide en fecha con las de Eridu y Shuruppak, indicando que el desastre fue regional, no local. Bloque 4. Larak, bajo el agua o la arena. Larak, la tercera ciudad mencionada, fue un misterio hasta que los satélites y los textos cuneiformes revelaron su ubicación cerca de Ur moderno. Aunque estaba en una colina, también sufrió el desastre. En 2018, la expedición iraco-británica descubrió en Larak evidencias de acumulación rápida de lodo, señal de un rápido aumento del agua. La cerámica bajo la capa data del período Uruk, 3500-3000 a.C., y la de arriba del período Gendet Nasr, 2900-2750 a.C., confirmando el evento entre esas fechas. Los textos la describen como la que sobrevivió, sugiriendo que parte de la población se trasladó aquí y transmitió las leyendas del diluvio. Bloque 5. Sippar, la diosa del sol y el diluvio. Sippar era dedicada a Shamash, diosa del sol y la justicia. Aunque su templo estaba en una colina, una capa de lodo de 2 metros demuestra que el agua llegó a de 5 a 7 metros de altura. En los años 1980, los geólogos analizaron las rocas sedimentarias y encontraron sales similares al mar. Esto apunta a que aguas saladas, posiblemente del Golfo Pérsico, inundaron la región. Sippar se menciona en los textos sumerios como lugar donde los dioses descendieron para salvar la escritura. Esto refleja su rol cultural como centro de conocimiento. Bloque 6. Shuruppak, la ciudad del prototipo de Noé. Shuruppak, modernamente Faraj, fue clave para los estudios. Allí, en los años 1930, se descubrieron ruinas con un templo. Bajo él, una capa de lodo de 4 metros data del 2900 a.C. En esta capa encontramos restos de árboles que no crecían en la llanura, fueron arrastrados por el agua desde las montañas, dice la arqueóloga Caitlin Murphy. Esto sugiere una inundación masiva que llegó desde el norte.
En Churupac se halló un cilindro de barro con un texto que menciona un barco que salvó a los humanos, el antecedente del arca bíblica. Bloque 7. La capa del diluvio. Pruebas tangibles. En todas las ciudades se encontró una capa geológica común. Contiene piedrecillas transportadas por corrientes. Tiene una línea abrupta entre las capas antes y después de la catástrofe. Incluye restos orgánicos que indican acumulación rápida. Esta capa no es de un perverso ordinario. Es demasiado gruesa y extensa, dice el geólogo Adams. En 2020, el análisis de isótopos en la Tierra confirmó que el agua era salada, lo que apunta a un cambio en el delta de los ríos causado por un terremoto o un derrumbe de montaña. Bloque 8. Conexión con el diluvio bíblico. El diluvio bíblico y las leyendas sumerias comparten similitudes: 40 días y noches en la Biblia versus 7 días en el épico de Gilgamesh. Un barco salvador versus un pequeño bote en los textos antiguos. Un pacto divino versus la promesa de Dios en la Biblia. Estas similitudes no son casualidades. Ambas culturas compartieron territorios y transmitieron leyendas a lo largo de siglos, explica el historiador de Smith. Sin embargo, la Biblia describe un diluvio global, mientras que la versión sumeria es regional. Esto refleja visiones culturales distintas. Los sumerios vieron el evento como local, mientras los judíos lo interpretaron como castigo cósmico. Bloque 9. Críticos y controversias. No todos los científicos aceptan la teoría del diluvio base. Escépticos. La capa de lodo es resultado de inundaciones comunes. Escépticos. La fecha del 2900 a.C. no coincide con el período bíblico. Pero los defensores argumentan, la capa es demasiado gruesa para ser natural. Más de 500 culturas tienen leyendas de inundaciones, no es una coincidencia. Los mitos no son mentiras. Son intentos de explicar lo incomprensible, dice la antropóloga H. Johnson. Bloque 10. Evolución de los mitos. El mito del diluvio evolucionó a lo largo de siglos. Textos sumerios, 2500 a.C., relatan el evento como castigo divino. Épico de Gilgamesh, 1800 a.C., añaden detalles del barco salvador y un pacto con los dioses. Versión bíblica, 600 a.C., un diluvio global y una promesa divina. El núcleo es real. Los detalles fueron añadidos por cada cultura, afirma la investigadora L. van de Aveld. Bloque 11. Investigaciones modernas. La tecnología actual profundiza en el evento. Satélites revelan cambios en el delta de los ríos Tigris y Éufrates. Geofísica. Detectan un canal de 150 kilómetros que pudo guiar las aguas. Carbono 14. Confirman que la capa de inundación en Eridu, Churupac y Sippar datan de la misma época. Esto no es ficción. Vemos pruebas que sobrevivieron miles de años, dice el líder de expediciones M. Stone. Bloque 12. Conclusión. Los mitos no son ficción, sino un código que descifrar. El descubrimiento de las ruinas de ciudades antediluvianas y evidencias de inundación demuestran que, aunque las leyendas fueron adaptadas, su núcleo es real. Suscríbete al canal para más videos sobre cómo la arqueología redefine la historia. Tal vez tu próximo descubrimiento también comience con una fantasía antigua.